Imagina una capital blanca como un quirófano. Avenidas vacías, mármol por doquier y monumentos que no celebran historias, las dictan. Suena a sátira, pero es real. Una ciudad donde la estatua dorada de un presidente giró para mirar al sol, donde un aeropuerto con forma de halcón despliega alas sobre pistas casi sin turistas y donde la uniformidad no es estética, es política. Aquí el lujo no es consumo, es silencio. Fachadas impecables, fuentes encendidas y una calma que no viene de la paz, sino de la ausencia. Imagina normas que parecen chiste de sobremesa y son reglamento, el color correcto del coche, la canción apropiada para el ánimo colectivo, el gesto debido ante el retrato. Hay gas barato, pero la vida cara. El precio se paga en obediencia. La plaza brilla, el mercado murmura, el mármol refleja sol y el murmullo aprende a no hacerse eco. La ciudad reluce como showroom de modernidad, mientras la gente mide sus pasos para no pisar la línea invisible. Ahora compara. Corea del Norte exhibe desfiles como tesis. Aquí, la tesis es la escenografía diaria. Allí, la oscuridad satelital delata aislamiento. Aquí, el brillo homogéneo delata control. Dos vitrinas para una misma idea. Que el poder pueda convertir lo raro en normal y lo normal en delito de estilo. En ambas, la coreografía manda. En esta, el decorado también opina. La paradoja que guía esta serie es simple y corrosiva. ¿Qué significa más extremo cuando la vara se mide con silencio, miedo y mármol pulido? Significa esto: un país que aprendió a parecerse a una maqueta, donde el aplauso no hace ruido y el turismo no necesita turistas. Peor que Corea del Norte no por misiles ni consignas, sino por la naturalización del absurdo. Una fortaleza brillante que se sostiene día tras día, en que nadie pregunte por qué. Presentemos al protagonista como se presenta a sí mismo: presidente de Turkmenistán, garante de la neutralidad permanente. Padre, simbólico de una nación de mármol y avenidas vacías. En realidad, son dos siluetas que se superponen en la pared. Primero, Saparmurat Niyazov, Turmenbashi, el jefe de los turmenos. Después, Gurbanguly Berdimuhamedov, el Arkadag, el protector, y hoy, su heredero político en la continuidad del mismo relato. La tarjeta de presentación es solemne. Liderazgo incontestado, estabilidad como sinónimo de silencio, modernización medida en metros de piedra blanca y récords de urbanismo brillante. La puesta en escena impecable. Desfiles geométricos, himnos que caben en una maqueta, medallas con nombres largos que suenan a eternidad. El mito de origen se cuenta en capítulos perfectamente encuadernados. Primer capítulo: la independencia y el nacimiento de una biografía oficial con estatua dorada que giraba para mirar al sol, como si el astro necesitara protocolo. Segundo capítulo: un libro elevado a catecismo cívico, el Ruhnama, que se leía en escuelas, oficinas y exámenes, una especie de espejo nacional donde cada página decía: así somos y así debemos ser. Tercer capítulo: la sucesión sin sobresaltos. El paso de testigo de un culto a otro, pero sin cambiar la melodía de fondo. La nación es una familia, el líder, su patriarca. La obediencia, la forma superior de la lealtad. En el álbum de fotos, la continuidad se subraya con símbolos. El caballo ajal, tequé elevado a emblema de elegancia nacional. El perro alabay convertido en monumento y día festivo. El mármol blanco como uniforme urbano. La imagen propagandística del protagonista es un mosaico de habilidades: conductor de automóviles deportivos, jinete impecable, ciclista de resistencia, dentista de formación que sabe, si hace falta, arreglar motores y melodías, un líder polivalente que inaugura barrios inteligentes, aeropuertos con alas de halcón y ciudades nombradas en honor a su título. En las crónicas oficiales, cada recorrido en el terreno resuelve un problema, cada visita inspira una reforma, cada gesto confirma que el diseño del país cabe en la libreta del líder. El mito funciona porque es narrativamente sencillo. Hay un protector, hay una idea de grandeza, hay un pueblo que prospera en orden. Si la escena brilla, la historia se considera verdadera. Detrás del telón, los datos respiran con menos lirismo. La riqueza energética existe y sostiene los proyectos estrella, pero la opacidad también. Estadísticas públicas selectivas, mercados internos tutelados, controles sobre la información y la movilidad. El país ostenta récords de mármol y avenidas pulcras mientras convive con desabastecimientos periódicos, racionamientos discretos y normativas caprichosas que, de cuando en cuando, redefinen qué color de coche armoniza con la capital. La neutralidad proclamada no es quietud idílica,
sino administración estricta de fronteras y discursos. Las élites gestionan el brillo, la gente calcula el día a día, y sin embargo, el mito del protagonista encaja. Si la ciudad luce impecable, entonces el liderazgo es eficaz. Si los monumentos son altos, entonces la historia asciende. El culto personal no es un accesorio, es la interfaz del sistema. Niyazov renombró meses y días para convertir la biografía en calendario. Su sucesor elevó nuevas devociones civiles: el caballo, el perro. La ciudad programa para fundir orgullo y obediencia. La estética es doctrina. Mármol, dorado, simetría, luz que rebota en superficies perfectas. La ciudad no se habita, se contempla. El protagonista, en ese marco, es más que un presidente, es un curador de Museo Nacional permanente. Cada inauguración es una homilía, cada placa, una prueba de que el futuro puede ser un decorado. ¿Y por qué peor que Corea del Norte en el título? Porque aquí la extravagancia no se anuncia con misiles y ensayos ruidosos, sino con silencios reglamentados y vitrinas que normalizan el absurdo. El mito del protagonista encaja como guante, convierte la excepción en rutina y la rutina en argumento moral. Si todo luce nuevo, nadie pregunta por lo viejo. Si todo está en orden, nadie pregunta por el costo. Ese es el núcleo del personaje y su leyenda. No lidera solo un estado, administra una ficción convincente. A la vista, mármol y solvencia. En el subsuelo, la mecánica de una obediencia que no necesita gritar. El protagonista es el relato, y el relato, la frontera, más allá, el mundo. Adentro, la versión oficial del mundo, pulida hasta que el reflejo no admita arrugas. Para entender cómo un país puede parecer un showroom infinito de mármol, hay que volver al punto de partida, el derrumbe soviético y la búsqueda de un relato urgente que sustituyera al que se fue. Turkmenistán nace a la independencia con abundancia de gas, un territorio escasamente poblado y una frontera mental que prefería cerrarse antes que mezclarse. En esa coyuntura, Saparmurat Niyazov decide que la nación no solo debe administrarse, debe inventarse. El laboratorio de esa invención no está en un archivo ni en una universidad, está en el espacio público, en el calendario, en el vocabulario cotidiano. Aparece una idea faro, la neutralidad permanente, que promete seguridad sin alianzas. Una biografía estatal, el jefe de los turmenos, que promete unidad sin discusión, y un catecismo cívico, la obra elevada a verdad nacional, que promete identidad sin dudas. La ciudad capital se vuelve tablero de ajedrez del poder. Plazas, arcos y torres dicen: somos eternos en un idioma brillante y caro. Durante esa primera etapa, el país convierte el simbolismo en infraestructura moral. La estatua dorada que gira para saludar al sol no es solo un monumento, es la coreografía diaria de una certeza, la de que el centro del mundo puede estar donde el líder decida. Los meses y los días del año se reescriben para que la biografía del presidente habite el tiempo de todos. Las escuelas aprenden una historia que ya viene con moraleja, y la promesa material se sostiene en el gas que arde bajo el desierto. Subsidios generosos, tarifas simbólicas, un contrato silencioso entre brillo y obediencia. A la par, el aislamiento informativo se vuelve un hábito. Si el exterior trae preguntas, mejor que llegue en dosis controladas. El orgullo nacional se viste de caballo ajalteque y de alfombra perfecta. La religión oficial es la impecabilidad. El giro llega con la sucesión y la continuidad. Niyazov muere, pero la gramática del poder no. Gurbanguly Berdimuhamedov mantiene la melodía, cambia algunos instrumentos y sube el volumen del espectáculo. La ciudad sigue blanqueándose hasta obtener récords de superficie de mármol. Surge una estética futuro limpio, donde el vidrio y el blanco monopolizan la idea de modernidad. El culto se actualiza. El protector maneja autos deportivos, monta caballos en secuencias fotográficas, toca instrumentos, canta, inaugura hospitales y pistas ciclísticas. La escenografía incorpora nuevas mascotas ideológicas, el perro Alabay elevado a monumento y jornada conmemorativa, y el país añade objetos símbolo a su museo de sí mismo. Un aeropuerto que adopta la silueta de un halcón, avenidas con nombres que suenan a destino y un repertorio de edificios que podrían ser renders si no costaran tanto. Se trata de demostrar que la continuidad no es rutina, es estilo. Mientras la vitrina se perfecciona, la trastienda aprende a respirar con menos oxígeno. Las sanciones, la volatilidad de precios energéticos y la opacidad estadística dibujan un día a día menos impecable que los bulevares. Aparecen racionamientos periódicos, normas caprichosas y un mercado interno que funciona con silencios, colas y prudencia. En el discurso, la neutralidad garantiza estabilidad. En la práctica, asegura que la conversación pública tenga menos voces que una misa.
pero la narrativa oficial sale airosa porque ofrece una ecuación fácil de entender. Si la ciudad brilla, el Estado cuida. Si el Estado cuida, la obediencia es razonable. La arquitectura se vuelve argumento y el argumento orden público. El segundo giro es genealógico. La continuidad ya no solo es institucional, es familiar. La transición hacia el heredero político formaliza algo que el mármol venía insinuando. El país no solo quiere ser moderno, también quiere ser dinástico en su estética. Se inaugura una ciudad-programa cuyo nombre homenajea el título del líder, como si el urbanismo pudiera ser firma. Esa jugada completa el círculo, del culto fundador al culto curatorial y de este a la herencia. En apariencia, nada cambia. En realidad, el relato gana profundidad de museo. Salas temáticas, piezas nuevas, mismo guión. Ese es el contexto que explica la rareza. Un Estado que usó la independencia para componer una ópera de estabilidad, afinada con gas y metrónomo ideológico, donde cada acto necesita una escenografía más brillante que la anterior. El giro narrativo es doble. Primero, convertir símbolos en rutina, después, convertir la rutina en linaje. Así, cuando alguien dice peor que Corea del Norte, no está sumando misiles, sino preguntando por la eficacia de la ficción. ¿Qué es más extremo, el aislamiento a oscuras o la obediencia iluminada? En Turkmenistán, la respuesta suele lucir impecable. Ese es precisamente el problema. Entremos al catálogo. Portada, Ashgabat, Ciudad Blanco, pulida con obsesión. El mármol no es un revestimiento, es un uniforme urbano, no es metáfora. Figura en el libro de récords por la densidad de edificios de mármol blanco y a mediodía el reflejo obliga a entrecerrar los ojos como si la capital entera fuese un quirófano. En una rotonda los aspersores dibujan semicoronas de agua sobre parterres geométricos, huele a cloro nuevo y a jardín recién peinado. El sol rebota en fachadas que parecen espejos mate, el asfalto impecable. Apenas tiene huella de neumático porque el tráfico es más un rumor que un dato. Página siguiente. El aeropuerto internacional de Ashgabat, halcón de acero y vidrio, presupuesto gigantesco reportado en miles de millones de dólares para una terminal con capacidad de mega hub y flujo de mini hub. El techo, con alas extendidas, se posa sobre salas donde las luces LED zumban constantes, y el sonido dominante es el de las ruedas de una maleta solitaria sobre granito brillante. En el Duty Free, estanterías bien alineadas con chocolates europeos, perfumes conocidos y botellas que parecen entender que sin turistas, su destino es exhibirse. La arquitectura promete velocidad, la realidad camina. Doble página desplegable, monumento a la neutralidad, un trípode monumental rematado por la icónica estatua dorada que en su día giraba para mirar al sol. Los ingenieros cumplieron, el bronce dorado saludaba el amanecer con disciplina heliocéntrica. El conjunto fue reubicado, pero el gesto quedó tatuado en la memoria de la ciudad. Aquí el astro se vuelve protocolo. Cerca, el palacio de bodas poliedro, facetado que mezcla geometría y folclore, parece una torta nupcial intergaláctica. Un poco más allá, el centro Alem exhibe otra rareza concreta. Una noria gigante bajo techo, récord en su categoría, girando lenta dentro de un cilindro de vidrio. Subir a una cabina es entrar a un carrusel climatizado donde la vista más impresionante sigue siendo la del mármol repetido hasta el horizonte. En vitrina aparte, el caballo Ajalteque y el perro Aladai convertidos en emblemas oficiales. El primero, estilizado y metálico, corona avenidas. El segundo, monumental y dorado, descansa sobre un pedestal con pantallas que reproducen videos de cachorros vigorosos. Hay Día del Aladai, con premios y discursos. Hay museos del caballo con genealogías tan minuciosas como un registro civil. El mensaje es sensorial, pelaje brillante, crines peinadas, musculatura definida, patria con patas. La iconografía huele a establo limpio y barniz fresco. Capítulo doméstico. Las reglas cromáticas. Hubo periodos en los que el blanco fue el color permitido para el parque automotor de la capital, y la pauta estética armonía con la ciudad se convirtió en orientación de tránsito. El resultado es una procesión de sedanes pálidos, como si la flota hubiese salido de una misma fábrica de detergentes. Junto a eso, la economía de los subsidios tiene sabor y textura. Durante años, el gas, el agua y la electricidad tuvieron tarifas simbólicas o nulas. La cocina huele a pan plano recién inflado sobre llama generosa. Se oye el chasquido del gas gratuito encendiendo hornillas. Luego, con el tiempo, los beneficios se ajustan, aparecen racionamientos discretos
colas silenciosas. En los Yangalardik mercados, el contado y el trueque conviven. Sacos de harina, garrafas, verduras de estación. Los precios cambian menos por oferta y demanda que por instrucciones y disponibilidad. Regreso al escaparate. Barrios nuevos con nombres programáticos. Largas avenidas con luminarias que parecen diseñadas para desfiles nocturnos. Estadios que alojan coreografías humanas. Ministerios con portales tan altos que empequeñecen cualquier sombra. Los interiores oficiales tienen su propio léxico sensorial. Moquetas gruesas, olor a barniz, cortinas pesadas, té servido en porcelana con ribetes dorados, posavasos que no se atreven a dejar marca. En la televisión estatal, galas musicales donde el líder toca, conduce o premia. En los noticiarios, entregas de viviendas modelo con llaves ceremoniales y aplausos medidos. La banda sonora es una mezcla de fanfarrias y pop patriótico con sintetizadores amables, inventario final. Renombrar los meses hubo un tiempo en que el calendario llevó nombres oficiales, catecismo civil en manuales escolares, ciudades programa dedicadas al propio título del líder, museos donde el presente es una exposición permanente. Sumo de texturas. Mármol frío al tacto, metal dorado tibio bajo el sol, agua clorada que perfuma el mediodía, aire acondicionado constante que convierte el exterior en escaparate y el interior en cámara de conservación. Sumo de cifras. Presupuestos de infraestructura que se cuentan en miles de millones, récords urbanos certificados, poblaciones pequeñas que caminan por espacios diseñados para multitudes disciplinadas. El efecto total es una sensación de hiperrealidad. Todo parece más limpio que la vida, más geométrico que la casualidad, más caro que el ingreso promedio. Y sin embargo, ahí está, fotografiable y medible. Un país que convirtió la estética en política pública, el mármol en argumento, la mascota en doctrina, el calendario en autobiografía, concreto, dorado, numerado, Y sobre todo, excesivo. La propaganda dice neutralidad y el mármol lo confirma. Avenidas encaladas, ministerios que parecen templos, un aeropuerto con alas de halcón listo para un aterrizaje que nunca satura. La realidad, en cambio, huele a cola madrugadora frente a una tienda estatal, al susurro de precios que cambian según la disponibilidad y a la discreción de quien aprende a preguntar menos y resolver más. Ironía 1. Se promete modernidad total con vitrinas de vidrio impecable, pero el acceso cotidiano a información, divisas o productos básicos se tramita con paciencia, contactos y resignación. El brillo del escaparate no se empaña, solo pide que mires desde la distancia correcta. La propaganda asegura orgullo nacional a prueba de dudas, caballos estilizados y perros monumentales para recordar que la patria también tiene pelaje. La vida diaria responde con otra zoología, gallinas contadas, harina medida, combustibles que no siempre obedecen la aritmética de los subsidios. Ironía 2. El país que presumió energía barata convirtió la llama de cocina en memoria sensorial del bienestar. Cuando la llama titubea, el recuerdo sigue haciendo política mejor que cualquier discurso. La ceremonia continúa, el fogón negocia. La propaganda repite que la capital es una maqueta funcional del futuro. Avenidas anchas, tránsito ordenado, fuentes que no conocen el racionamiento. La realidad, en barrios menos fotogénicos y ciudades apartadas, se mueve en un mapa con distancias largas y transporte intermitente. Ironía 3. Una ciudad diseñada para multitudes disciplinadas convive con la estadística de parques casi vacíos. La eficiencia urbana se mide por el eco. El orden es tan perfecto que la espontaneidad parece vandalismo estético. La propaganda exhibe al líder como curador de soluciones. Maneja, inaugura, pedalea, canta, aconseja. La realidad necesita oficios menos cinematográficos. Técnicos que mantienen equipos con repuestos improvisados, comerciantes que transforman un mercado tutelado en una red de supervivencia, funcionarios que aprenden a traducir la orientación en pasos prácticos. Ironía 4. La solución pública llega en acto ceremonial, la solución privada llega en silencio. La primera llena noticieros, la segunda llena la mesa. La propaganda proclama estabilidad y neutralidad permanente, como si fueran sinónimos de paz doméstica. La realidad enseña que la neutralidad también es una técnica de control. Fronteras conversadas, movilidad filtrada, estadísticas a cuentagotas, internet con ventanas pequeñas y persianas bajas. Ironía 5. Cuanto más uniforme es el decorado, más personalizado debe volverse el ingenio. Allí donde el discurso de orden busca eliminar el azar, el ciudadano inventa su propia probabilidad. La propaganda mira al espejo y ve una Corea del Norte sin oscuridad satelital. Aquí hay luz, hay mármol, hay vidrio.
La realidad devuelve otra comparación. Menos misiles y arengas, más reglamentos caprichosos y normalización del absurdo. Ironía 6 y central, peor no por decibelios ideológicos, sino por volumen de cotidianeidad convertida en regla. La obediencia no necesita marchar si puede fluir como una norma hidráulica, transparente, constante, sin sobresaltos visibles. La propaganda ostenta rascacielos de vidrio espejado y récords urbanos, cifras redondas con sabor a eternidad. La realidad cuenta en moneda menuda. ¿Cuánto cuesta salir? ¿Cuánto tarda un trámite? ¿Cuántas veces vuelve una página oficial cuando busca un dato sencillo? Ironía 7. El Estado presume números grandes. El ciudadano aprende matemáticas pequeñas. Entre ambos, una economía simbólica que funciona con liturgias, días conmemorativos para mascotas nacionales, inauguraciones que reciclan el vocabulario del progreso y un calendario que recuerda, de tanto en tanto, que la biografía del poder también se puede leer como cartilla escolar. Y aquí, la paradoja moral. El régimen convierte virtudes cívicas limpieza, orden, disciplina en decorado obligatorio y al hacerlo, vacía su contenido. El resultado es un país impecable que pide poca opinión y mucha coreografía. La vitrina queda perfecta, la vida más administrada que elegida. Comparado con la oscuridad del satélite, el mármol parece amable. Visto desde la acera es otra forma de sombra, la que proyecta lo que no se puede decir. Esa es la ironía final de este bloque. Cuanto más brillante la superficie, más cuidadosa debe ser la mirada para distinguir si refleja progreso o solo lo imita. La historia empieza en una oficina de licencias en Ashgabat, mármol que refleja el sol y un ventilador que gira sin alterar el aire. Un joven llega listo para responder sobre intersecciones y preferencia de paso. El cuestionario, sin embargo, inaugura con otra intersección. Complete el pasaje del libro cívico. Indique el año en que fue presentado como regalo al pueblo. Explique el sentido moral de la neutralidad. La conducción, aquí, tiene carril literario. Primero el catecismo. Después, volante. El funcionario, imperturbable, define el espíritu del trámite con una frase que lo abarca todo. Orientación en el terreno. Otra postal se proyecta en lo alto de la ciudad. Durante años, una estatua dorada sobre un trípode monumental giraba para mirar al sol. No es metáfora, era un mecanismo. A determinada hora, el bronce saludaba al astro con puntualidad de relojero, como si el protocolo también fuera astronómico. Más tarde la reubicaron, pero la coreografía quedó inscrita en el paisaje mental. Si un monumento puede moverse para no perder la luz, ¿cuánto puede moverse un ciudadano sin salirse de la sombra correcta? El catálogo de anécdotas añade piezas con voluntad de museo. Una noria gigante bajo techo para que el clima jamás interrumpa la vista. Un aeropuerto con forma de halcón, cuyas alas prometen destinos que rara vez colman salas. Un perro alabay elevado a estatua dorada y día festivo, con pantallas que celebran su vigor como si se tratara de una conferencia de prensa canina. Cada objeto cumple doble función. Entretiene la mirada y educa la conducta. Se aprende que el orgullo nacional tiene forma, brillo y manual. Volvamos a la sala de exámenes. Una mujer clava la maniobra en la rotonda impecable, estaciona sin pisar la línea, respira, queda la teoría otra rotonda, ahora textual, y la aprueba con la calma de quien ha memorizado el mapa simbólico. Sale con su licencia, que parece menos un permiso de circulación que una acreditación de pertenencia. Moraleja operativa. En Turkmenistán no basta con girar bien el volante, hay que girar alrededor del sol correcto y, de ser posible, hacerlo a la hora señalada. Arriba está la vitrina, mármol continuo, récords urbanos, mascotas en pedestal, aeropuerto con alas de halcón, noria bajo techo, abajo está el subsuelo, información dosificada, movilidad administrada, mercados en válvula, neutralidad como dique y guión. Juntos producen una ilusión eficaz, lo extraordinario se vuelve rutina. El lenguaje hace el truco, neutralidad permanente promete paz, pero también justifica filtros. Protector suena a cuidado, pero convoca obediencia preventiva. Modernización brilla en superficies más rápido que en indicadores cotidianos. No es mentira, es recorte. Se exhibe el objeto y se omite el andamiaje. El tiempo refuerza la escena. De Niyazov al Arkadag y su heredero, cambia la museografía, no el museo. Inauguraciones, efemérides del caballo o del perro y ciudades programa fijan una emoción cívica que no necesita templos. Le bastan plazas y pantallas. La continuidad fabrica eternidad administrativa. El espacio educa.
En Ashgabat, el mármol no oculta, sustituye. El vidrio no transparenta, encuadra. Bulevares sobredimensionados y rotondas perfectas enseñan que desviarse es un error geométrico. La obediencia deja de exigirse y empieza a interiorizarse como hábito visual. Así se entiende el título. Peor que Corea del Norte no suma misiles, mide la eficacia de la ficción. Allí el control se nota en la oscuridad, aquí resbala en el brillo. El régimen estabiliza el consentimiento con fricción mínima y la innovación es estática. Impedir que la imagen cambie mientras miras. La paradoja final, cuanto más perfecto el plano, más olvidamos la factura. A corto plazo, la continuidad es el guión dominante. La neutralidad permanente seguirá siendo paraguas externo y filtro interno. Mientras el gas financie, la vitrina barrios programa, avenidas impolutas, equipamientos emblemáticos y amortigüe fricciones mediante subsidios selectivos y ajustes discretos. Si el ciclo energético se debilita, la escenografía resistirá con inauguraciones más espaciadas y mayor presión sobre el subsuelo, racionamientos puntuales, colas más largas y un discurso que convierte la resiliencia en épica rutinaria. La modernización aparecerá en formato controlado, más trámites digitales, sistemas inteligentes en la capital y servicios conectados con ventanas estrechas al exterior. Operativamente, eso significa más trazabilidad del ciudadano que transparencia del Estado. La televisión sostendrá su tono ceremonial liderazgo polivalente, galas, efemérides, mientras la interfaz electrónica afianza la sensación de orden sin abrir el debate público. El control será menos visible y más ubicuo. En economía, la dependencia del gas ancla el horizonte. Cuando los precios y rutas acompañen, habrá caja para mantener el museo urbano encendido. Cuando no, crecerán los mercados tolerados y el trueque institucionalizado. La inversión externa llegará en enclaves acotados con garantías ad hoc, envuelta en una narrativa de modernización soberana que permite excepciones sin ceder control. La estadística oficial seguirá siendo selectiva. El dato cotidiano, el que guía la compra y el viaje, seguirá midiéndose en redes informales. En política regional persistirá el equilibrio calculado, cooperación técnica en energía y transporte, fronteras gestionadas sin dramatismo y baja exposición a turbulencias. Esa estrategia preserva contratos y reduce riesgos, pero también congela reformas. Cambiar lo justo para que todo luzca igual. La consecuencia interna es un inmovilismo eficiente, la externa una reputación de rareza fiable, país pulcro, predecible, hermético. Socialmente, el método se afina. Menos decreto, más protocolo, menos coerción visible, más hábito. La capital continuará como sala de exhibición mármol, vidrio, mascotas en pedestal y las provincias como banco silencioso de ajustes. Para el visitante, el futuro seguirá oliendo a aire acondicionado y barniz. Para el residente, a calendario y discreción. La innovación central no será tecnológica ni económica, sino estética. Impedir que la imagen cambie mientras se la mira. Un autoritarismo de baja temperatura que envejece bien en fotografía. En la capital, la vida diaria se mueve entre mármol y reglamento. Las mañanas empiezan con oficinas impecables, trámites previsibles y un vocabulario disciplinado. Formularios que se llenan sin preguntar mucho, citas que llegan por canales oficiales y una televisión que marca el tono del día. El espacio público educa los modales, caminar en línea, hablar en voz baja, no improvisar. Todo invita a comportarse como en un museo abierto. El abastecimiento cotidiano alterna dos mundos. El estatal, con precios y horarios definidos, y el tolerado, donde los mercados locales resuelven lo que la planificación no alcanza. Allí circulan harina, aceite, verduras de estación y arreglos prácticos que sostienen la mesa. La norma es clara aunque no escrita: evitar llamar la atención, pagar rápido, seguir. La economía doméstica se vuelve un arte de calendario y oportunidad. La movilidad es otra pedagogía. Las avenidas están listas para desfiles, pero el tránsito real es contenido. Conseguir permisos o salir del país requiere paciencia y papeles en regla. El transporte interurbano conecta capital y provincias con ritmos que no siempre coinciden con el brillo de la vitrina. Viajar implica aceptar controles y relojes ajenos. La ruta es tan política como geográfica. La información llega por canales que priorizan el tono oficial. Internet existe, pero con ventanas pequeñas. Las redes se usan con prudencia. El boca a boca sigue siendo un medio confiable para lo importante. La escuela y la oficina refuerzan un mismo guión: orgullo nacional, estabilidad, neutralidad.
La cultura del no te metas en problemas se convierte en herramienta de supervivencia tan útil como ahorrar harina o mantener el motor del coche en buen estado. En lo simbólico, las festividades civiles, caballos, perros, inauguraciones organizan el ánimo público. Hay días para aplaudir y fotos para compartir en familia. La ciudad luce perfecta para la ocasión. La contradicción, ya normalizada, sostiene el día a día. Se celebra en plazas pulcras y se calcula en cocinas discretas. Se vive entre récords arquitectónicos y listas de compras con lápiz. El resultado es una cotidianeidad de baja temperatura, poco ruido, mucha coreografía y la certeza de que el mejor plan es que nada sobresalga. Mirado desde la órbita, el contraste más citado es inmediato. Corea del Norte aparece como un vacío oscuro en las imágenes nocturnas. Turkmenistán, en cambio, exhibe una capital que brilla blanca y geométrica. Dos métodos para una misma pulsión de control. Allí, la austeridad visible. Aquí, la ostentación reglamentada. El primero teatraliza la resistencia militar, el segundo estetiza la obediencia civil. En uno, el shock es la penumbra. En el otro, el deslumbramiento. Si ampliamos el mapa, Eritrea comparte con ambos el hermetismo informativo y el servicio nacional prolongado, pero no ha convertido su capital en un museo de mármol. Bielorrusia presenta un autoritarismo electoral, con industria y sindicatos encuadrados, más cercano a la nostalgia soviética que al futurismo escenográfico de Ashgabat. Uzbekistán y Kazajistán, tras sus transiciones, muestran aperturas graduales con control político persistente. El culto al líder existe, pero tiende menos a renombrar calendarios o erigir mascotas en doctrina. Comparado con las monarquías del Golfo, Turkmenistán comparte la arquitectura espectáculo y el gasto en megaproyectos, pero diverge en dos claves: turismo y conectividad. Dubái o Doha apuestan por flujos internacionales, hubs aéreos saturados y estadísticas publicadas para atraer capital. Ashgabat construyó un aeropuerto con forma de halcón que costó más de $2.000 millones según reportes, sin un flujo equivalente de visitantes. El resultado es una modernidad sin público, donde el rendimiento simbólico pesa más que el económico. En indicadores de libertades civiles y prensa, las tres Corea del Norte, Eritrea y Turkmenistán suelen ocupar el fondo de las clasificaciones globales, pero la experiencia urbana difiere. Pyongyang organiza desfiles sobre ejes ideológicos explícitos. Ashgabat convierte la armonía estética en norma implícita, colores de autos, simetrías, ceremoniales. Esa diferencia de interfaz altera la percepción externa. El hermetismo norcoreano se interpreta como amenaza, el mármol turkmeno como rareza. En ambos casos, el ciudadano aprende lo mismo, que la espontaneidad no es un derecho, sino una licencia revocable. Por último, frente a regímenes autoritarios tecnocráticos, Singapur como referencia frecuente, con todas sus salvedades, la comparación ilumina el núcleo del caso. Allí, la legitimidad se construye con desempeño medible, servicios, ingresos, movilidad social y debate acotado. Aquí, la legitimidad se escenifica con récords urbanos, animales emblema y neutralidad como credo. En síntesis, si Corea del Norte es el manual del aislamiento a cielo raso, Turkmenistán es el manual del control vitrificado. La primera asusta, la segunda desorienta. Y justamente por eso encaja en el título. Peor, no por ruido ni misiles, sino por eficacia del decorado. El decorado permanece. Mármol, vidrio, mascotas en pedestal, un aeropuerto con alas de halcón que parece despegar sin pasajeros. Frente a esa vitrina, la vida cotidiana camina en puntas de pie. Mercados discretos, información con persianas bajas, trámites que premian la obediencia silenciosa. La foto siempre sale bien, el negativo casi no circula. Si Corea del Norte impone su narrativa con oscuridad y uniformes, Turkmenistán la impone con brillo y reglamentos. Dos métodos, un fin: convertir el absurdo en costumbre. Allí el control se nota como un golpe seco. Aquí se siente como aire acondicionado constante. Una diferencia de interfaz, no de intención. La continuidad del fundador al protector y su heredero transforma la política en museo. Cambian las alas, no el guión. Las efemérides civiles y los récords urbanos funcionan como incienso laico. Perfuman el ambiente para que nadie pregunte por la estructura del templo. La neutralidad, convertida en credo, es cortina y pared a la vez. Peor que Corea del Norte no mide decibelios, mide eficacia simbólica. ¿Qué también puede un régimen lograr que el decorado sea argumento y que el argumento parezca naturaleza? En ese parámetro, Turkmenistán ofrece una innovación inquietante: control de baja temperatura, alta fotogenia y desgaste mínimo a la vista.
El disenso no se aplasta en plaza, se evapora antes de llegar. Queda una imagen final. Un país que aprendió a brillar inmóvil, como una joya en vitrina. La paradoja es simple y cortante. Cuanto más perfecto el reflejo, más invisible el costo. Si la estética gobierna, la ética se vuelve incómoda. Y ahí termina nuestra docuserie. Ante el mármol pulido, la pregunta persiste como huella dactilar imposible de borrar: ¿quién paga la luz que hace brillar la piedra?